vamos a realizar un ejercicio de movimiento parabólico. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice, un avión vuela en picada a 100 metros por segundo, formando 30 grados con la horizontal. En un tiempo igual a 0, suelta un proyectil. Calcular la distancia X a la que impacta el proyectil si en el momento que se lanza tiene una altura de 200 metros. Graficamos la situación que nos dicen en el enunciado y tenemos acá nuestro avioncito justo en el momento en el que va a lanzar el proyectil. En el momento en que va a lanzar el proyectil tiene una altura de ¿qué? De 200 metros. Esa altura va a ser vertical, ¿ya? Ya hemos graficado y nos dicen que calculemos la distancia X. El avión se encontraba en esa posición y al lanzar el proyectil con una velocidad, el proyectil va a tener una trayectoria parabólica y va a llegar hasta este punto que será nuestra referencia. Entonces desde el punto en el que se lanzó, que es este, verticalmente obviamente, hasta el punto donde va a llegar existe una distancia X. Entonces nos piden hallar esa X. Vamos a resolver el problema. Un dato muy importante es la velocidad. Vamos a poner acá la velocidad del proyectil nos dicen 100 metros por cada segundo. Y esa velocidad se encuentra acá, justo en el momento en que la ha lanzado. Lo que vamos a hacer nosotros, acá está el proyectil, en este momento lo pinté con rosado, pero ahora la velocidad tiene la misma dirección y sentido que el proyectil en ese punto. Entonces lo vamos a cambiar y ahora ese va a ser mi velocidad, la velocidad del proyectil. En el movimiento parabólico es muy importante para nosotros que trabajemos en el eje Y y en el eje X. Por tanto, observamos que la velocidad no se encuentra en ninguno de estos ejes. Lo que debemos hacer es descomponer. Entonces pasamos a descomponer. Acá tendrá una velocidad del proyectil en Y. Y si descomponemos acá va a tener una velocidad del proyectil en X. ¿Esa qué va a ser igual? Simplemente módulo del vector. Si hay ángulo será en este lado por coseno y acá como no hay ángulo será por seno. Entonces decimos, será igual a, ¿cuál es el módulo? 100. Ponemos directamente 100 por coseno de 30. En esto será, en este eje, en el eje Y será 100 por el seno de 30. Y listo, ya lo hemos descompuesto. Y ahora vamos a trabajar independientemente en el eje X y en el eje Y, pero ya no con esta velocidad, sino con estas nuevas. Estas nuevas que hemos descompuesto para cada eje. Por eso ya vamos a poder trabajar en cada eje. Decimos, para eje X, eje X. Ahora solo estamos analizando al proyectil. En el eje X, en movimiento parabólico, como dice acá, eje X, solo vamos a usar esta ecuación. La ecuación de M de U. Distancia es igual a tiempo por velocidad. ¿Por qué? Porque se considera que la velocidad en el eje X en una trayectoria parabólica es constante. Entonces decimos, la distancia la tomamos desde acá hasta acá. ¿Qué distancia va a ser? X. Ahí va apareciendo lo que nos piden, porque nos han pedido hallar la distancia X. Igual, tiempo. Le vamos a poner simplemente tiempo t, porque el tiempo tanto para el eje X como para el eje Y va a ser el mismo. Ya entonces simplemente t. Por aquí es donde va a existir la variación. Como estamos en eje X, la velocidad va a ser en X. Pero nosotros la velocidad en X ya la tenemos, entonces no hay ningún problema. Ya la tenemos. Como ya está todo acá en función de datos, yo hasta le voy a llamar simplemente ecuación 1. Y me voy al eje Y.
X es muy sencillo, solo tenemos que plantear una ecuación. Ahora vámonos al eje Y. En el eje Y ya entra en acción la gravedad, por lo tanto ya no va a ser movimiento rectilíneo uniforme, sino vamos a tener movimiento vertical o caída libre. Entonces vamos a tener que utilizar una de las tres ecuaciones. En este caso son las mismas que en los ejercicios de caída libre y movimiento vertical, simplemente he cambiado la Y, la H por la letra Y, simplemente por los ejes que tenemos en movimiento parabólico. Entonces observemos cuál es la ecuación que nos va a servir de acuerdo a los datos que tenemos. Porque solo tenemos que analizar ahora ya como si fuese una caída libre. Entonces decimos, los datos que tengo en eje Y son altura, son velocidad y ¿qué más tenemos? Hasta ahí veamos. Tenemos altura, la que vamos a descartar, esta. Estas dos tienen altura, en este caso en función de Y. Tenemos velocidad inicial, ambas tienen velocidad inicial. Acá, ¿qué está implícito? El tiempo. Entonces, nos conviene esta. ¿Por qué? Porque acá no hay tiempo y velocidad final no tenemos. Vamos a usar la primera. Decimos, eje Y. Para el eje Y pongo Y igual ¿a qué? A la velocidad inicial en Y, velocidad inicial en Y, por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nos vamos a poner un sistema de referencia solo para el eje Y. Digamos que, o vamos a decir que hacia abajo va a ser positivo. Este sistema de referencia tú te lo puedes poner hacia arriba o hacia abajo, no interesa. Pero la cosa es que respetes. Yo por conveniencia le voy a poner hacia abajo. Y es el desplazamiento. Tengo mi desplazamiento que va a ser, esa Y va a ser esa altura de 200 metros, ¿ya? Entonces, el desplazamiento en el eje Y será este. Ese va a ser. Por lo que está en el mismo sentido que mi referencia, positivo. Velocidad inicial. Observamos que acá está mi velocidad inicial, positivo, mismo sentido. Gravedad hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, positivo también. Está en concordancia con mi referencia. Entonces, para mí, esta H igual 200 metros se ha convertido en Y. Para no confundirnos, lo vamos a poner ahí, 200 metros, para que no haya confusión. Y lo voy a borrar el arbolito, para que no haya mayor problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A esta yo le voy a llamar ecuación 2, ¿ok? Y como todos son positivos, entonces no le va a afectar, ¿no? Entonces no hay que modificar ni reescribir nada. ¿Qué digo? Yo quiero hallar X, ¿ok? Yo quiero hallar X. Por lo que, si de 2 ya hallo el tiempo, porque en 2 observen que ya tenemos Y, ya tenemos la velocidad inicial en Y, tenemos, y la gravedad siempre es dato, ya podemos hallar de 2 el tiempo. Una vez hallado el tiempo, reemplazamos en 1 porque ya tenemos la velocidad en X y ya tenemos la distancia X que me están pidiendo. Entonces decimos de 2 en 2. En 2. En 2 simplemente voy a ordenar la ecuación, solo queda ordenar. Queda un medio de la gravedad, acá estoy, simplemente de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este es positivo más velocidad inicial en Y por el tiempo y este que venga a restar. Reemplacemos datos. Un medio de 981 metros por segundo por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial en Y. Acá la tenemos, 100 por seno de 30. 100 por el seno de 30. Esto por T menos Y. ¿Cuánto es Y? La altura, 200. Lo hemos identificado ya, ¿no? Entonces no hay problema. Esto igual a 0 y vamos a pasar a introducir todos esos datos a la calculadora. Decimos, nos vamos a la parte de ecuación de nuestra calculadora y reemplazamos en el término 9,81 entre 2. Acá tenemos 100
por seno de 30 y menos 200 en el término independiente. Vamos a obtener obviamente dos tiempos porque es una ecuación cuadrática. El tiempo 1 me sale 3,07 obviamente segundos, y el segundo, el tiempo 2, me sale menos 13,27. ¿Cuál vamos a tomar? Es obvio, el positivo. El tiempo positivo es el que vamos a tomar. Ahí está, ya lo he marcado. Entonces, como te decía, ahora decimos en 1. ¿Qué me han pedido hallar? Me han pedido hallar x. ¿Eso es igual a qué? Al tiempo. El tiempo lo acabo de hallar. 3,07 segundos. Por velocidad en x. Velocidad en x, recordemos que lo hemos descompuesto al inicio. Acá era velocidad inicial, sí, porque ahí iniciaba el movimiento en el eje y el proyectil. La que hemos descompuesto en el eje X se va a mantener constante en todo el trayecto, Esta sí va a ir variando en Y, pero la que hemos descompuesto en X va a ser igual hasta que acabe su movimiento el proyectil. Entonces, velocidad en X constante, la que hemos descompuesto, 100 por el coseno de 30. Introducimos los datos a la calculadora y decimos 3,07 segundos por la velocidad, está en metros por segundo, ¿no? Entonces, para que se simplifique y sepamos que está en metros. 3,07 por 100 por coseno de 30. Y nos sale un valor de 265,87 unidades metros. Y ya tenemos la respuesta de la distancia que nos pidieron en el enunciado. Espero se haya entendido el ejercicio.